saludo a todos y es un placer para mí poder compartir con ustedes este tema relacionado con la transmisión de la fe, intentando hacer una aproximación un tanto crítica a la vialidad pastoral que en este momento a nivel de nuestra arquidiócesis tenemos. Como bien sabemos, nos encontramos en el contexto particular de nuevo replanteamiento del plan pastoral y la revisión del anterior. Yo sí quisiera y podríamos partir de una simple afirmación. Es sorprendente, inclusive importante constatar que quizás este sea el primer documento formal de la Iglesia donde se nos da a nosotros un mensaje o se nos da una afirmación contundente de que el tiempo de la cristiandad ya terminó. Me refiero al Lumen Fidei, documento interesante. A nivel de historia todos sabemos muy bien que se dio precisamente en el contexto de la transición entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, y que algunos han hablado del documento como un documento a 4 manos. Sin embargo, el documento es del Papa Francisco porque es el que lo firma. Y este documento, su número 6, dice: la Iglesia nunca presupone la fe. Yo creo que ese es el punto de partida más importante hacia el cual podríamos nosotros comenzar a dirigir esta reflexión. La fe no se puede presuponer y no se puede dar como algo descontado, dice con contundencia también este número 6. Por tanto, habrá que siempre, de alguna manera u otra, en cualquier actividad, en cualquier encuentro, en cualquier momento, partir de este principio. Yo no puedo presuponer la fe, no puedo presuponer la fe ni en los interlocutores que tengo frente a mí, ni siquiera puedo presuponer la fe en mí mismo, ni siquiera en los agentes de pastoral más cercanos y ni siquiera hasta en los mismos ministros ordenados. La fe es algo que tiene que robustecerse y por tanto, de frente a este gran anuncio, cobra mucho mayor solidez ya la afirmación dada en el documento de Aparecida de la necesidad de pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Con relación a esto, que está planteado en el documento de Aparecida y que es retomado en el documento Evangelii Gaudium, tenemos que recordar que esta afirmación de pasar de una pastoral de mera conservación no es propia solamente de Aparecida y no es propia solamente del Papa Francisco. Ya encontramos una intuición de ella en el documento Verbum Domini del Papa Benedicto XVI, cuando decía que la Iglesia no puede limitarse en modo alguno a una pastoral de mantenimiento, para los que ya conocen el Evangelio de Cristo. Y de ahí entonces que el impulso misionero será la señal clara de madurez de una comunidad eclesial. Creo que con base a estas dos afirmaciones podemos comprender mucho mejor por qué el mismo número 15 del Evangelii Gaudium indica que la salida misionera es el paradigma de toda la Iglesia. De acá entonces, pues prácticamente el planteamiento que se nos ofrece es: ok, si queremos evaluar y tenemos partir directamente de alguna forma u otra de encontrar pues esos odres nuevos que requerimos, la pregunta de fondo esencial es: ¿estamos partiendo de este paradigma, el paradigma de la salida misionera? ¿Estamos bajo la perspectiva y la conciencia de que nos encontramos en un momento donde la fe no se puede presuponer? Bueno, esas son las preguntas que podríamos nosotros desarrollar. Si partimos de las afirmaciones, o más aún, si consideramos estas afirmaciones dadas por medio de los papas como un punto de partida importante, pues es esencial que también reconsideremos ya las afirmaciones dadas tanto en el documento de Aparecida como en Evangelii Gaudium, cuando se nos habla acerca del querigma. Y cómo el querigma entonces es presentado dentro de este contexto, ya no solamente como hilo conductor, sino también como centro de toda la actividad evangelizadora. El texto por excelencia de Aparecida, el número 278A, nos recordaba que el querigma no es solamente una etapa, sino el hilo conductor de todo un proceso que culminará en la madurez del discípulo de Jesucristo. Avanza aún, el mismo documento Aparecida dirá: sin el querigma, los demás aspectos de este proceso están condenados a la esterilidad. Solo desde el querigma se da la posibilidad de una iniciación cristiana verdadera, y por eso la Iglesia ha de tenerlo presente en todas sus acciones. Desde esta perspectiva vemos que el querigma no se constituye simplemente en un contenido o en un tema pastoral, sino que se constituye en un eje y en una actividad permanente. De ahí yo creo que es importante lo que retoma el Evangelii Gaudium en su número 164,
cuando dice que precisamente por eso el querigma debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Más aún, este mismo numeral nos recuerda que el querigma, o primer anuncio, no es primero en un sentido cualitativo, sino que es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diferentes maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma u otra a lo largo de todas las etapas del proceso evangelizador. Si tenemos en claro estos elementos, entonces volvamos un poco a nivel de síntesis. La fe ya no se presupone, es necesario pasar a un modelo cuyo paradigma es la salida misionera. Eso significa poner nuevamente el querigma como un elemento, no como un elemento, más bien poner el querigma como hilo conductor y más aún como el centro de la actividad evangelizadora, el centro de prácticamente toda la obra de la Iglesia. Si la Iglesia está para evangelizar y la Iglesia existe para evangelizar y el querigma es el centro de la obra evangelizadora, pues el querigma simplemente por consecuencia constituye este punto esencial. Ahora bien, el querigma no puede ser considerado simplemente un contenido. El querigma es ante todo un estilo. La Sagrada Escritura misma, cuando nos habla del querigma, no utiliza un sustantivo, utiliza un verbo. Más que querigma, se habla de querigmatizar. Por tanto, esta centralidad del querigma no se reduce a un conjunto de ideas o a un conjunto de afirmaciones. Es más aún, es un estilo que demanda ciertas características de las cuales, de alguna forma u otra, cada agente de pastoral debe comenzar a visualizar o debe comenzar a asumir. En este sentido, visto el querigma como un estilo, como una manera de presencia total en cada momento y en cada actividad de la Iglesia, el Papa en el número 165 de Evangelii Gaudium nos dice que este estilo o este modo de querigmatizar o de actuar desde el querigma debe expresar el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa. Es un cambio de alguna forma u otra paradigmático. Por otro lado, no debe imponer la verdad, debe apelar a la libertad. Por tanto, el elemento y el contenido del diálogo es esencial. Debe poseer notas de alegría, estímulo, vitalidad y una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, muchas veces más filosóficas que evangélicas. De aquí entonces que el querigma, este estilo querigmático, este querigmatizar, requerirá que el evangelizador, aquel que se dedique a la acción evangelizadora, deba poseer ciertas actitudes que ayuden directamente a acoger mejor el anuncio sobre Jesucristo. Y el Papa también indica algunas de estas posibles actitudes: cercanía, apertura al diálogo, paciencia y una acogida cordial que no condena. Cito directamente a Evangelii Gaudium en su número 165. Más aún, y nos volverá a indicar el Papa Francisco de una manera muy contundente, el querigma genera procesos, genera itinerarios. Y aquí es entonces donde nosotros debemos comenzar a propiciar, okay, ¿qué significa esto de generar procesos, de generar itinerarios? En otro momento, el Papa ha afirmado muchas veces que la evangelización no es un conjunto de actividades desarticuladas, sino que la forma misionera exige que cada actividad esté de alguna manera u otra interconectada para que vaya generando una dimensión de proceso. Por proceso entendamos también un elemento de gradualidad, pero también necesitamos un elemento de verificación. Eso es lo que significa un itinerario. Un itinerario no es solamente un conjunto de temas en una secuencia, pues podríamos decir, temática adecuada, sino que también requiere la verificación de que esa temática y esas acciones se vayan de alguna manera u otra integrando a la vida de aquel que lo va recibiendo. El modelo de fondo es el modelo catecumenal y que incluye en este elemento pues prácticamente cuestiones como son los escrutinios o como son otro tipo de formas de verificación.
Sabemos perfectamente que la fe, y no hay un termómetro que permite verificar la fe, pero sí podemos ir verificando de alguna manera u otra la manera como la persona va acogiendo aquellos elementos y aquellos valores que desde la fe se van generando. De aquí entonces que el número 160 nos diga que el primer anuncio debe provocar también un camino de formación y maduración. Esa maduración en la fe, el número 292 de Aparecida, la describe como tener como centro la persona de Jesucristo, asumir una madurez humana a partir del camino propuesto por Jesucristo, estar inserto en la comunidad eclesial como agente corresponsable en la misión y comunión, tener espíritu de oración, ser amante de la palabra de Dios, participar frecuentemente de la vida sacramental, estar inserto en la sociedad con una presencia transformadora desde los valores del reino, vivir la solidaridad en el amor y tener fervor misionero. Estos criterios de madurez cristiana que se nos ofrecen a nosotros en el documento de Aparecida, en el 292, están perfectamente en consistencia con aquello que son las tareas de la catequesis expuestas en el Directorio General de para la catequesis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si vamos a armar un itinerario, el itinerario nos plantea a nosotros una exigencia, que es que aquel que lo asume tiene que ir poniendo a Cristo como centro, la persona de Jesucristo como centro, que debe ir asumiendo y también generando una madurez humana a partir de ese camino propuesto por Jesucristo, que debe estar inserto en una comunidad eclesial como agente corresponsable en la misión y comunión, que debe ser una persona con espíritu de oración, ser amante de la palabra de Dios, participar frecuentemente de la vida sacramental, estar inserto en la sociedad con una presencia transformadora de los valores del reino, vivir la solidaridad en el amor y tener fervor misionero. De aquí se deriva entonces un aspecto importante desde el punto de vista del proceso. El proceso nos lleva a nosotros a una opción, más que a una opción, a una exigencia, la vida comunitaria. Ya el número 156 de Aparecida decía que precisamente la vocación al discipulado misionero es convocación a la comunión en su iglesia. No hay discipulado sin comunión. Ante la tentación, decían los obispos en Aparecida, muy presente en la cultura actual de ser cristiano sin iglesia y las nuevas búsquedas espirituales individualistas, afirmamos, dicen los obispos, que la fe en Jesucristo nos llegó a través de la comunidad eclesial y ella nos da una familia, la familia universal de Dios en la Iglesia Católica. La fe nos libera del aislamiento del yo porque nos lleva a la comunión. Esto significa, y subrayo este aspecto que es importante, que una dimensión constitutiva del acontecimiento cristiano es la pertenencia a una comunidad concreta. Subrayo la idea, pertenencia a una comunidad concreta. No se deja la idea en una comunión simplemente intencional o una comunión simplemente emocional, sino que requiere una pertenencia a una comunidad concreta. De este modo, evangelizar desde la perspectiva que se nos está ofreciendo a nosotros, tanto en los últimos magisterio universal como en el magisterio latinoamericano, es prácticamente generar vínculos. Más aún, es la gran conversión pastoral, decían los obispos argentinos en el 2009, presididos en aquel momento por el cardenal Jorge Bergoglio, la gran conversión pastoral pasa por el modo de relacionarse con los demás. Evangelizar de otro modo es generar nuevos vínculos, es un tema relacional. Es importante el vínculo que a través de la evangelización se crea. La pastoral, decían estos mismos obispos argentinos, entonces parece desarrollarse en lo vincular, en las relaciones. Podríamos terminar diciendo simplemente, la misión entonces es relación, es vínculo. Fíjense ustedes que detrás de esto está todo un replanteamiento paradigmático. ¿Por qué? Porque si nuestras actividades están centradas en la actividad y no en el vínculo que de aquellas actividades se va a generar, no estaríamos en sintonía con esta perspectiva evangelizadora. Vincular es lo principal, pero ¿vincular a quién? Vincular primeramente a Cristo. ¿Por qué? Porque desde Cristo es desde donde se regeneran nuestras relaciones con los demás, incluso con el mismo Dios.
Vinculo a Cristo, ¿por qué? Porque desde Cristo yo me convierto en hijo de Dios. Desde Cristo yo me convierto en hermano del otro. Desde Cristo yo me convierto en un administrador responsable de la creación. Esto es lo que de alguna forma u otra la Placui Deo de la Congregación para la Doctrina de la Fe nos recordaba en el año 2018 cuando hablaba de salvación. Y entonces aquí vuelve a surgirnos un tema interesante. Así como Lumen Fidei quizás sea el primer documento en declarar de manera explícita la finalización de la cristiandad, indicando que la fe no se presupone, Placui Deo podría ser el primer documento que nos da una definición concreta de lo que es salvación. Cuando en el número 4 nos dice, la salvación consiste en nuestra unión con Cristo. El primer vínculo esencial es Cristo, quien con su encarnación, vida, muerte y resurrección ha generado un nuevo orden de relaciones con el Padre, entre los hombres y todo lo creado. Es decir, desde Cristo, la salvación es regenerar las relaciones con Dios Padre, con el hermano, entre los seres humanos y con la creación. Y continúa diciendo el texto, y nos ha introducido en este orden gracias al don de su Espíritu, para que podamos unirnos al Padre como hijos en el Hijo y convertirnos en un solo cuerpo, en el primogénito entre muchos hermanos. El vínculo entonces con Cristo nos da la posibilidad de generar nuevas relaciones desde la acción del Espíritu. Y esto es importantísimo subrayarlo. ¿Por qué? Porque entonces los vínculos que se generan no están en dependencia directa de unas circunstancias simplemente sociológicas o afectivas. El vínculo que me une al otro es el Espíritu de Dios. Y que entonces rechazar ese vínculo es de alguna forma u otra estar rechazando la acción de Dios en mí. En otras palabras, cuando yo niego que el otro sea mi hermano, no estoy en un conflicto social y en un conflicto afectivo, estoy en un conflicto teológico. Porque estoy de alguna manera u otra negando que por la acción del Espíritu, yo llamo al otro hermano por acción del Espíritu, no por decisión personal, no porque sea mi decisión particular. La iglesia de esta manera se convierte en el lugar de vínculos, en el lugar propicio de la sinodalidad, en el lugar propio para caminar juntos, en el lugar propio para orar juntos, en el lugar propio para discernir juntos, en el lugar propio para tomar decisiones